¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción de Radio Congreso para el canal del Congreso. Yo soy Ken Virpuente y le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana en que vamos a platicar de uno de los temas que a mí más me apasionan, la verdad, que es el del Parlamento abierto. Uno de esos temas en los que hay mucha confusión porque a veces lo queremos utilizar como concepto para cualquier cosa, ¿no? Y pareciera como que si algo pasa por algo denominado Parlamento abierto, pareciera como que tiene cierta legitimidad, pero cuando somos más cuidadosos nos damos cuenta de que no necesariamente es así. Para platicar sobre este tema, los retos del Parlamento abierto, no solo en México, sino en general, es decir, como una necesidad de las democracias contemporáneas, hemos invitado a 3 especialistas que la verdad es un lujo tener con nosotros y que hayan podido hacerse de un espacio para acompañarnos. En primera instancia tenemos a Mari Carmen Nava-Polina, quien además de ser una politóloga y especialista en transparencia, ha sido coordinadora de Transparencia y Parlamento Abierto en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y actualmente es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. También nos va a acompañar el maestro Dante Preiser Rentería, quien es consultor jurídico en Brócoli Consultoría, profesor de Derecho Administrativo en el Colegio de México y, no menos importante, la doctora Fabiola Navarro Luna, quien es licenciada y doctora en Derecho, candidata magistrada para la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que esto se va a poner bueno, no se vaya, estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Parlamento abierto, ese concepto del cual se habla mucho, pero creo que a veces se conoce poco o se tiene algunas ideas más o menos imprecisas. Como les decía, me congratulo de tener en Apuntes Parlamentarios a Mari Carmen Nava-Polina. Bienvenida, Mari Carmen, a este programa Apuntes Parlamentarios. Encantada, Kenvir. Muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña Dante Preiser, quien es abogado también, pero ahorita le vamos a preguntar porque tiene una larga trayectoria en el servicio público y fue, digamos, uno de los fundadores de las primeras prácticas de Parlamento abierto en este país. Bienvenido, Dante. Buenos días, Cambridge. Al contrario, mucho gusto estar aquí con ustedes. Y por supuesto que la doctora Fabiola Navarro Luna, con quien además hemos coincidido en múltiples espacios académicos, una destacada doctora en Derecho y quien no solo ha sido servidora pública, sino también una académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y que actualmente también es candidata magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Regional de Monterrey, propuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias, agradecida de compartir este espacio con ustedes. A ver, tratemos primero de entender qué es Parlamento abierto. ¿A qué tendríamos que entender por Parlamento abierto? Porque como yo decía ahorita en la introducción, pues a veces cualquier cosa le queremos llamar Parlamento abierto y si somos muy imprecisos en qué es Parlamento abierto, pues luego eso nos genera problemas porque entonces ya nada lo es, ¿no? Hay ciertos pilares de las prácticas de Parlamento abierto, cierta trayectoria. Fabiola Navarro, doctora, ¿qué podrías decirnos? ¿Cómo podríamos entender la noción de Parlamento abierto? Quizá valdría empezando decir que es un elemento clave de cómo se entiende hoy el funcionamiento de los órganos públicos. Es una nueva forma de interacción entre los órganos públicos con la ciudadanía y con la población en general. Y también quizá ayuda para entenderlo decir que no es un foro, no es una conferencia, no son prácticas concretas, es todo un proceso que se ha venido construyendo y ha venido evolucionando y se sustenta esencialmente en 4 pilares que son indispensables. Si no tenemos eso, podemos hablar de formas de inclusión, de formas abiertas de relación, pero no necesariamente de lo que tenemos que entender por Parlamento abierto. Estos 4 pilares son: el primero es garantizar la transparencia y el acceso a la información.
pero de una manera que sea realmente accesible y entendible para las personas. No se trata nada más de poner información en los portales o de decir, si quieres información, ven y pídemela. Se trata de hacer cosas, procedimientos y de crear herramientas para realmente poder garantizar que las personas accedan a la información. El segundo pilar consiste en compromisos de trabajo para mejorar los ejercicios de rendición de cuenta. Y esto pues está conectado con lo anterior y implica que las personas no solamente puedan acceder a la información, quiere decir que también deben tener la posibilidad de poder evaluarla. El tercero es la participación ciudadana, que cada día las personas se sientan más involucradas y más tomadas en cuenta. Y esto tiene que ver con lo que no es, a lo que me refería hace ratito, no es convocatorias o eventos específicos o talleres en donde las instituciones, en este caso los parlamentos o los legislativos, hacen como que escuchan a las personas. La participación ciudadana implica compromisos de seguimiento y de incorporación para que realmente puedan incidir los puntos de vista de la ciudadanía. Y el cuarto elemento, este es de los más recientes que se han ido configurando, es el de la ética y la probidad. Se trata que los parlamentos tengan mecanismos de información proactiva en donde las personas puedan saber no solamente qué están haciendo con el trabajo legislativo, que es muy amplio, después podemos regresar a ese punto, no solamente es dictaminar y aprobar leyes, y que no solamente que las personas puedan saber qué hacen con el trabajo ordinario y extraordinario que tienen encargado, sino también en qué están metidos, quiénes son, si hay conflictos de intereses, qué relaciones profesionales o de negocios o afectivas tienen que pueden comprometer el funcionamiento de su trabajo. Esencialmente esos son los 4 pilares. A ver, gran punto de partida, porque también al decirnos estos 4 pilares, también nos estás diciendo qué cosa no es o qué cosa sería insuficiente serlo, por lo que mencionabas ahorita, los foros. Sí, no está mal que haya foros, por supuesto, qué bueno que haya foros, es un mecanismo de involucramiento de la sociedad, pero no es una práctica de parlamento abierto, es una buena práctica, es una práctica recomendable que todos los parlamentos tendrían que tenerla, pero no es propiamente parlamento abierto. Pero lo que pasa es que a veces resulta muy confuso, porque si nosotros abrimos, no sé, las actividades del canal del Congreso, usted puede sintonizar en www.canaldelcongreso.gov.mx, usted puede observar todas las actividades que se están desarrollando y ahí va a encontrar, hay un parlamento abierto. Y entonces eso pues bueno le genera mucha confusión, ¿no? Sobre todo al público que nos escucha, porque dice, híjole, ¿y esto qué? ¿Si es lo que dijeron ellos ahí en Apuntes Parlamentarios o no? Pero ahorita que vayamos a la confusión, quizá lo que tendríamos que hacer es como un recorrido de cómo hemos llegado a la situación en la que estamos. Pero antes de ese recorrido, quisiera preguntarle a Mari Carmen, porque ella tiene una amplia experiencia, además ha sido especialista en temas legislativos, ha sido investigadora sobre temas legislativos desde en el Colegio de México, en el ITAM y en Visión Legislativa, y han hecho un seguimiento durante muchos años a los trabajos de las legislaturas, no solo a nivel federal, sino a nivel local. Es difícil que penetre la idea de parlamento abierto en un congreso, ¿no? Porque pues al final es ceder espacios de poder, y los legisladores y las legisladoras pues lo que quieren es ejercer el poder, tener el monopolio de la agenda política, ¿no? ¿No es una utopía lo del parlamento abierto? ¿O si es viable? Es decir, si es posible, o hasta dónde es posible. Creo que tu pregunta es fundamental, Kenvir, pero sobre todo porque me remonta siempre a las democracias griegas, donde se buscaba que la representación de las personas, la representación popular, llevara justo la voz de la sociedad en la toma de decisiones. Y eso es justo lo que se busca en Parlamento Abierto.
que se escucha a la sociedad, como lo comentaba Fabiola, pero con ciertos parámetros y también siendo conscientes de que es una cuestión también cultural. O sea, eso no se gana del día a la noche, ni siquiera en generaciones de manera rápida. Y si nosotros podemos voltear a ver de cuándo iniciamos a hablar en México sobre Parlamento Abierto, realmente no tenemos ni siquiera 10 años. Estamos hablando que en 2014 se hizo la Alianza por el Parlamento Abierto, pero me voy unos pocos años antes, que es donde se inició la Declaratoria de Transparencia Legislativa a nivel mundial, que fue justo un llamado desde la sociedad civil a las distintas legislaturas en el mundo, donde se buscaba agrupar en esta declaratoria qué se esperaba de las legislaturas, justo integridad, archivo, memoria, responsabilidad, y nos parece que estamos hablando pues prácticamente de poquito más de 10 años. Entonces, de esta ola, digamos, de exigencia de apertura parlamentaria, de tal manera que sí está permeado pues estas dos palabras en el caso mexicano y quizá a nivel mundial también. Sin embargo, nos falta todavía ese asidero de contenidos y de resultados. Tenemos sí muy buenas cosas que presumir que se han derivado de esta conversación entre quienes llevan la representación y la sociedad, como nuevas leyes, como también reformas constitucionales, pero no es exclusivo. También hay diversas facultades que se ejercen en las legislaturas o que deberían ejercerse en materia de fiscalización, en materia de designaciones de cargos públicos, en materia de supervisión del gasto público, y todo ello implica también aplicar justo el Parlamento Abierto y sus estándares. Entonces, no solo estamos hablando de lo más conocido que se da, que es hagamos una mesa, un foro, una conversación sobre un tema que se quiere llevar a una reforma legal o constitucional, sino justo en la operación de la totalidad de las funciones de las legislaturas, que se permee esa apertura, que se permee la participación, el ojo ciudadano, el ojo público, y que se pueda tener verificación de cómo se decide, de si hay o no transparencia, de si es verificable o no, y sobre todo también una cuestión que igual mencionaba Fabiola, que es cómo comunicamos, ¿no? De manera sencilla logramos impactar o no las decisiones del Congreso a la sociedad. Y creo que también ahí, y eso que estamos, claro, celebrando los 25 años del canal del Congreso y del radio del Congreso también, pues ya más de un año, justo tu programa va a durar, ya está cumpliendo un año, ¿no? Enhorabuena. Y justo cómo nos encargamos de los espacios de difusión, de comunicación, para justo permear esta cultura. Entonces, pues vamos para largo. Claro, y a ver, son pasos graduales, pero inevitablemente hay resistencias. Yo le quiero preguntar a Dante Preiser, quien además de su trayectoria, él ha trabajado en los tres poderes, ha sido en responsabilidades importantes. En el Ejecutivo fue titular de la unidad de vinculación del Sistema Nacional Anticorrupción, en el Poder Judicial trabajó en la coordinación de asesores y de derechos humanos de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, pero particularmente me quiero referir a su experiencia en el legislativo, porque Dante, te tocó la creación, digamos, del entramado normativo de lo que sentó las bases de las primeras prácticas realmente de Parlamento Abierto, porque diferenciando con este concepto con este término que se ha utilizado ahora de Parlamento Abierto como foro de consulta. No, sí ha habido experiencias y quisiera que las platicáramos un poco. ¿Y cómo es posible? Porque yo le planteaba ahorita a Mari Carmen, pero también ha habido pues resistencias, y quisiera preguntarte qué tanto las hubo, pero cómo fue posible que se construyeran estos primeros espacios de convergencia ciudadana con el legislativo.
Claro, mira, a ver, creo que es importante darnos unos pasos atrás, como lo hacía la comisionada Nava, y un poco hablar de la historia del Parlamento Abierto en México. En el punto en el que a mí me tocó participar fue en 2014, bueno, en el sexenio 2012-2018, en el Senado de la República, y veníamos de una historia de la implementación o el tratamiento de que la política de gobierno abierto como idea se implementara en los gobiernos. En el gobierno del presidente Calderón, como recordaremos, se hace la Alianza para el Gobierno Abierto por el presidente Barack Obama. México entra a esa alianza y a partir de eso empiezan a establecerse compromisos nacionales con esa alianza para implementar políticas públicas que abrieran en principio al Ejecutivo. Lo que sucedió y fue muy interesante fue que en esos compromisos que se hacían entre sociedad civil y el Ejecutivo, se dieron cuenta que muchos de los compromisos tenían que ser avalados a partir de una reforma legal. Y por eso era importante involucrar a los parlamentos, en este caso al Congreso de la Unión. Y es ahí cuando, en el 2012, las organizaciones de la sociedad civil, en que en ese momento estaba la comisionada Nava, y otras muchas como Fundar, Transparencia Mexicana, el IMCO, construyeron la Alianza para el Gobierno Abierto en México y vinieron a buscar a los senadores. En ese momento, a diferencia de actualmente, el Senado tenía un comité que se llamaba el COGATI, el Comité de Garantía de Transparencia y Acceso a la Información, que para efectos prácticos era como el INAI dentro del Senado. Anteriormente el INAI no era autónomo y solamente era para el Ejecutivo, el IFAI, y tenemos aquí un órgano interno, un comité que estaba presidido y conformado por senadores. Era otro sujeto obligado. Era otro sujeto obligado, exacto, los osos que se les llamaba. Y en ese momento, justamente, distintos senadores de distintos partidos políticos, la maestra Arely Gómez, Laura Rojas, Zoé Robledo, conformaban parte de ese comité y fueron muy receptivos de las exigencias de sociedad civil de crear algo al interior del Senado para construir una alianza para el Parlamento Abierto. Hasta se les denominaba legisladores transparentes. Exacto. ¿No? Porque eran, digamos, aliados de esta agenda, ¿no? Y no solamente fueron receptivos en las exigencias, y eso es bien interesante, sino en decir, a ver, vamos a hacer una alianza para el Parlamento Abierto, vamos a establecer compromisos, pero vamos a aplicarlos de inmediato. Y se dio el contexto perfecto para que se aplicaran en lo que fueron las reformas legales, constitucionales y legales en materia de transparencia, que era el gran tema que se prestaba bastante para hacer el ejercicio. Y fue así que en 2014, cuando se aprueba la reforma constitucional, se empieza el primer y desde mi punto de vista, el único procedimiento de Parlamento Abierto verdaderamente abierto, que como decía Fabiola, no solamente se trata de hacer un foro, no solamente se trata de publicar información, sino de conjuntar distintos mecanismos que permitan efectivamente que la sociedad participe en la construcción de las leyes. A diferencia de la política de gobierno abierto o de la política que está enfocada al Ejecutivo, o actualmente ya también se está hablando de la justicia abierta, el Parlamento Abierto, su función principal es aprobar, dictaminar leyes. Entonces, en ese sentido, la reforma de la Ley General de Transparencia se construyó a partir de una mesa de trabajo en la que la sociedad civil fue invitada al mismo nivel que los senadores a redactar las leyes. Y una parte interesante de esa reforma fue en la Ley General. Se estableció un artículo específico en el que se señaló que el INAI sería el encargado de implementar a nivel nacional la política de gobierno abierto en el legislativo, en el ejecutivo y eventualmente en el judicial. Creo que ese ejercicio fue sumamente exitoso. Tuvimos una ley que fue por muchos años la mejor ley de transparencia en el mundo, y actualmente es la segunda mejor ley. Y después se hicieron algunos ejercicios adicionales como la reforma anticorrupción y algunos otros ejercicios, pero definitivamente, siendo un poco críticos del modelo, no se establecieron reglamentos, no se establecieron mecanismos formalizados. Más bien eso partió de la buena voluntad de las senadoras y senadores de ese entonces. Y cuando cambia el Parlamento, se puede decir que se perdió un poco ese empuje. También sociedad civil se retrajo un poco del impulso de esta política. Y actualmente lo que tenemos es parlamentos a nivel federal y a niveles estatales que utilizan el concepto, lo tratan de entender, pero en la realidad no necesariamente están cumpliendo todos los puntos que señaló Fabiola. Claro, a ver, es que es apasionante esta historia que nos cuentas porque, pues digo, la cuenta en dos, Dante lo cuenta en dos patadas, ¿no? Nos dice, no, y pues aceptaron y era 3, pero por cada uno de ellos, Zoé Robledo en su grupo parlamentario, Laura Rojas en el propio, Arely en el propio, no era, o sea, no es fácil convencer a los integrantes de un poder que históricamente ha ejercido el poder irresponsablemente, o sea, en términos legales, ¿no? Es decir, irresponsablemente, es decir, sin consecuencia jurídica mayor, y hacer ahora, ceder ese espacio para que ya no sean solo legisladores y legisladoras quienes se sienten en la mesa y que horizontalmente tengas que estar
ya no solo negociando con otros partidos, sino ahora hasta otros, ¿no? ¿Qué gana no sé, pareciera que el Poder Legislativo, ya nos dijiste, pero ¿qué ganan los legisladores individuales? Porque eso pareciera, a veces yo lo he platicado, pareciera como que eso no da votos. Y ellos como que pues, están en la lógica de la rentabilidad electoral a partir de sus decisiones, de sus iniciativas, de sus votos. Doctora Fabiola Navarro, el Parlamento abierto es un buen negocio para los legisladores, es decir, ¿vale la pena invertirle a un esfuerzo de este tipo, más allá de pensar en el modelo democrático? Pues funciona como elemento discursivo, como la transparencia, ¿no? A todo mundo le gusta en el discurso la transparencia. La realidad es que aplicarla incomoda. Venimos de una cultura que está basada en el secretismo. En el caso del legislativo, pues esta no es la excepción, porque como bien decían tanto Mari Carmen como Dante, aunque es cierto que la función esencial es la de crear leyes, no es la única función que tienen los legislativos. Existen al menos otras 3 que son igual de importantes que la de crear leyes, como son las designaciones que ya mencionó Mari Carmen, como está la aprobación del presupuesto de egresos. En el caso de la Cámara de Diputados en México solamente es unicameral la discusión y la aprobación, y también pues está una parte que es esencial para el funcionamiento de los estados democráticos constitucionales, que es el del control respecto de otros órganos del Estado, en este caso a través de la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano técnico de la Cámara de Diputados y que está encargada de vigilar la correcta aplicación de los recursos. Entonces, el Parlamento abierto tendría que tener procedimientos para visibilizar el trabajo que se hace en cada uno de estos ámbitos del trabajo legislativo, pero no solamente para visibilizarlo, porque la idea esencial es que la gente pueda no solo participar, sino también incidir, y para que eso sea posible es necesario también construir las herramientas y los modelos de comunicación de tal manera que no se circunscriban estos esfuerzos nada más a la incidencia en el ámbito de la difusión de lo que se hace, sino también del impacto. A ver, déjenme hacerle al abogado del diablo, que bueno, ya saben que no es que de ninguna manera yo cuestionaría la viabilidad del Parlamento abierto, pero a ver, pero ¿por qué la sociedad civil tendría que involucrarse en una cuestión que es política, técnica, como la tarea de hacer leyes? Ahorita nos va a platicar Mari Carmen su experiencia en el Constituyente de la Ciudad de México, pero quisiera, en esta reflexión que hacemos con la doctora Fabiola Navarro, a ver, pero entonces, ¿pero por qué tendría que participar la ciudadanía? ¿No para eso elegimos a nuestros representantes? Es decir, para que tomen esas decisiones. ¿No la democracia representativa implica que nosotros elegimos y son ellas y ellos quienes nos representan, quienes toman las decisiones? ¿Por qué tendríamos que estar nosotros en la mesa? Lo diría de manera muy breve para escuchar también a los compañeros, porque el Parlamento abierto también es una respuesta a la crisis de legitimidad que tienen los parlamentos. Y en ese sentido hay una evolución también de la representación tradicional, y hoy podemos hablar o aspiramos a una representación participativa, en donde tú eres mi representante, yo te puedo decir además cómo hacer las cosas y te puedo pedir cuentas también de cómo lo estás haciendo, y te puedo corregir o proponer o sugerir o dar alternativas. Esa sería mi respuesta. Es posible, entonces, regreso quizá a la pregunta anterior que te había hecho Mari Carmen, que es, entonces no es una utopía, es decir, sí es posible. ¿A qué, digamos, obstáculos te enfrentaste u observaste que se construyeron para la participación de la ciudadanía, por ejemplo, en el proceso constituyente de la Ciudad de México, que tú viviste muy, muy de cerca? Yo creo que no es una utopía. El Parlamento abierto, así como la democracia, claro, son estándares que queremos alcanzar. El chiste es cómo lo operamos en la cotidianidad.
me parece que el Parlamento abierto no es solamente una zanahoria, es una forma de trabajar dentro de las legislaturas con la sociedad. Y si eso se permea en todas las funciones, como fue el caso de la constituyente, es ahí donde vemos hasta dónde podemos llegar. En el caso de la Asamblea Constituyente de la ciudad fue un ejercicio increíble, pues porque es un proceso histórico donde aparte la conformación del constituyente fue muy sui generis, porque había constituyentes que fueron electos, otros que fueron designados por diputados, por el Senado y también por quien presidía el Poder Ejecutivo Federal, de tal manera que esa conformación de actores políticos, partidistas, tenía justo esa encomienda de cómo construir una constitución y cómo incorporar la participación. Y también tú comentas una clave, Kenbir, sobre por qué las personas se tienen que interesar en participar en un parlamento, en llevar la voz a las legislaturas. Y justo hubo varios ejemplos durante el proceso de la constituyente donde se recogieron iniciativas de las personas. Entonces no había ni siquiera un requisito para que juntaras X número de firmas, como fue, por ejemplo, cuando se presentó la iniciativa 3 de 3 por parte de sociedad civil hacia el Congreso Federal. Aquí en el Congreso de la Ciudad prácticamente cualquiera podía presentar y había incluso una carpa en la plaza pública. Entonces tú ibas y te anotabas y lo presentabas tu propuesta. Incluso podías entrar a las sesiones de las comisiones cuando estaba el proceso de dictaminación. Entonces, realmente había preocupaciones tan válidas como el cuidado de las mascotas, como dar derechos a seres sintientes, cómo poder incluir los temas de diversidad, en fin, o sea, hubo una diversidad prácticamente impresionante que requiere, incluso yo me he quedado con muchas ganas de hacer ese análisis ya más histórico de construcción de esa constitución, porque la versatilidad de actores que participaron en hacer uso del micrófono dentro del proceso de dictaminación y también en la presentación de propuestas fue increíble. Otra de las cosas que a mí me gustó, cómo se aterrizó fue, se requirió las declaraciones 3 de 3 y se argumentaba pero ¿por qué? Si yo como constituyente no tengo una prerrogativa, no tengo una dieta, sin embargo, había un ejercicio de toma de decisiones, entonces había que presentar justo pues cuál es tu conflicto de interés potencial o no. Entonces también fue muy interesante cómo de manera directa iban los constituyentes a presentar sus declaraciones. Claro, vamos a ir a una pausa en Apuntes Parlamentarios, pero cuando regresemos le quiero preguntar a Dante, ¿y qué pasó? Es decir, a ver, íbamos avanzando, se construyó, tenemos la ley general, la ley federal, incluso hay obligaciones específicas en la ley federal en materia de gobierno abierto para el Congreso de la Unión y para los congresos locales, donde se incluyeron algunos elementos que se deben de promover, que no parece que los estemos viendo, ustedes me dirán, o que digamos se quedan por debajo del estándar esperado. ¿Qué fue lo que pasó? Pero eso nos lo responderá Dante Preiser cuando regresemos de la pausa. No se vaya, estamos en Apuntes Parlamentarios. Volvemos a Apuntes Parlamentarios, estamos hablando sobre los retos del Parlamento abierto, sobre esta práctica que decíamos, de la cual se habla mucho, se conoce poco y a veces quedamos muy enredados. Le preguntábamos a Dante Preiser antes de que nos fuéramos al corte, ¿qué fue lo que pasó? Sí, porque pareciera como que teníamos una inercia de avance gradual, tampoco es que fuera una transformación radical en el ejercicio de la actividad parlamentaria, pero cada vez veíamos más participación de la sociedad. Yo creo que también las organizaciones de la sociedad civil tienen una parte de responsabilidad donde dejaron de tener una presencia tan fuerte como la tenían y será un diagnóstico mismo. Pero ¿qué pasó en el Congreso? Que no se logró institucionalizar estos mecanismos, no se lograron institucionalizar estos mecanismos de Parlamento abierto. Es que mira, es bien interesante porque justo en atención a la pregunta precedente,
cuando hablas de le conviene, o sea, es costo-beneficio a los parlamentos abrirse de esa manera. Y pues definitivamente en parte sí y en parte no. Yo creo que sí, en la medida en que los productos que surgen de políticas de parlamento abierto son productos que, al escuchar a la sociedad civil organizada, a la academia, a los sindicatos, a los entes corporativos, y plasmarlos y permitirles participar en la construcción de las leyes, en automático uno pensaría que el resultado va a ser mucho más aceptable. Pero definitivamente al final estos órganos son órganos políticos, en los que hay riesgos, en los que hay costos, en los que se tienen que pagar en su momento cada quien, dependiendo de la aproximación o de la trinchera en la que esté, tienen que pagar los costos de lo que propuso, lo que no propuso, lo que se aceptó, lo que no se aceptó. Y en esa medida yo creo que en su momento, cuando se generó la Alianza para el Parlamento Abierto en 2014, se estaba fundamentando en la voluntad de ciertos actores políticos al interior del Senado, con la aprobación de todos los grupos parlamentarios, con el impulso de la temática, etcétera, pero no se formalizó. Y al no formalizarse, al no establecerse mecanismos reglamentarios, en todo caso legales, no sé si alcanzaría para tanto, que permitieran u obligaran que ciertos procesos fueran consultados con otros entes como la academia y la sociedad civil, al no formalizarse, en realidad se deja la voluntad de las partes. Al haber un cambio de gobierno, obviamente hay un cambio de fuerzas políticas, y en ese sentido, pues también se aprende de los costos que tuvieron en su momento ese tipo de reformas. Y de hecho yo quería recomendar aquí al público, y a ustedes seguro conocen este libro, un libro que justo hizo el Belisario Domínguez del Senado, que se llama Cabildeo Ciudadano y Democracia en México, en el que hace una relatoría de al menos 5 reformas, entre ellas la Ley General de Transparencia, que es muy interesante, cómo se construyeron desde el Senado con la sociedad civil y la academia, y llega a unas conclusiones bien interesantes de que al final también sociedad civil organizada tiene que entender que el juego de la política es un juego que tiene que haber negociación. Y en esa medida yo creo que se desgastaron tanto el Senado en su momento, la Cámara de Diputados también participó en algunos de estos procesos, sociedad civil y la academia, se desgastó un poco el modelo y no se quiso replantear en la nueva conformación del Congreso. Sin embargo, yo creo que hacia el futuro lo que tendríamos que ver es, y es lo que sigue impulsando la Alianza para el Gobierno Abierto y las organizaciones que siguen participando en esos mecanismos, es cómo logramos formalizar, pero formalizar de una manera que todos los participantes en estos mecanismos entiendan su función en el mecanismo. Claro, porque, a ver, sí ha habido experiencias de Parlamento Abierto, quizá a lo mejor no cumplen con los estándares que uno desearía o los estándares que estaban planteados originalmente. Porque sí, es cierto, tienen razón en que el Congreso actual o las cámaras del Congreso también han avanzado en algunas dimensiones. Quisiéramos que avanzaran en los 4 pilares y que los 4 pilares estuvieran actualizadísimos, pero no necesariamente ha sido así. Ha habido algunos avances, pero también algunos retrocesos. Pensando en esto de avances y retrocesos, porque ni todo es retroceso, ni todo es avance, porque así es la política y así es la disputa por el poder, y se hace lo que se alcanza a negociar, no lo que se debería hacer necesariamente. Te quería preguntar, Mari Carmen, sobre, por ejemplo, estos procesos de designación, que yo recuerdo, porque me tocó a mí vivirlo, estar en al menos, creo, 2 comités ciudadanos que nos invitaban como académicos y nos decían, a ver, usted que es académico, venga y opine sobre los perfiles, y nosotros pues nos tomábamos muy en serio nuestro papel y evaluábamos y les poníamos puntaje y luego discutíamos, nos lo tomábamos muy en serio porque pues era el Senado de la República el que te invitaba y tenías que rendir cuentas de tus recomendaciones. Sin embargo, al final lo que nos pasaba es que luego no nos pelaban. Es decir, al final pues tomaban la decisión que ellos y ellas querían, pero asumían, digamos, el costo de no incluir los perfiles que nosotros habíamos incluido, etcétera. Pero ahora parece que como que la sociedad no está contribuyendo, o ni la academia no está contribuyendo, por ejemplo, a darle salida a estos conflictos que hay en la designación de funcionarios públicos. Y tenemos, por ejemplo, en el Senado atorados, creo que como 200 nombramientos de distinto tipo. ¿Sí es posible y qué se tendría que hacer para incidir en estos procesos de designación?
Sí, es realmente todo un campo en esto que comentábamos previamente de qué funciones, qué facultades utilizan las legislaturas y cómo ejercen el Parlamento abierto en ellas. Y justo uno de estas es la designación de personas servidoras públicas en distintos cargos. Estamos hablando que hicimos un mapeo a nivel nacional y prácticamente estamos hablando de 1934 designaciones que están a cargo de 32 entidades federativas y a nivel federal. ¿Cómo se traduce esto? En el campo agrario, en el campo electoral, de derechos humanos, del ámbito de transparencia. O sea, son casi 2,000 cargos públicos que están en representación justo de las legislaturas. Y a veces, y ahí sí, dependiendo las coyunturas, desde el lado de sociedad se ha levantado la voz de, a ver, o sea, ahorita estamos en espera de la terna para integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se busca, justo como comentabas tú, a ver, cumplen con la idoneidad de perfil, tiene más bien trayectoria aprobada, hay integridad o no hay integridad en el ejercicio de los cargos desempeñados, y ahí me parece que sí se tienen que aterrizar en la realidad los retos que tenemos para poder cumplir con designaciones abiertas. Ese es un libro que incluso escribí para el INAI, que está, esperemos, en vías de edición, bueno, de publicación, de ver la luz. Y que lleva esa narrativa de cómo hacerse responsables de los cargos que están por designar y sobre todo tejerlo con esta rendición de cuentas. O sea, recordemos que esta sistema, digamos, de gobernanza que se tiene entre los distintos poderes y entre las distintas instituciones, teje, por supuesto, el Parlamento abierto. Si una persona designada nace con credibilidad, con transparencia, con un perfil profesionalizado y con unas reglas claras que permiten justo confiar en quién fue designado, eso ya va a fortalecer la democracia y, por supuesto, ese ejercicio del cargo. Y completaría mi comentario con: no basta con tener a una persona designada de primer nivel, sino es indispensable seguirle los pasos, pedir cuentas y observar la toma de decisiones durante el ejercicio de su encargo, que eso prácticamente ahí tenemos todo un reto por encargarnos de hacer observatorios de las personas designadas. Y mientras tengamos pues mucho más información, más transparencia y más sencillez en cómo nos sirve a todas tener designaciones abiertas con responsabilidad, vamos a refrendar esta participación. Porque, digamos, al final la toma de decisiones sí impacta en nuestra vida cotidiana, en cómo vamos a disponer de un amparo, en cómo va a resolver la Suprema Corte si sigue o no tomando decisiones del derecho de acceso a la información, que ahorita el INAI no cuenta con la totalidad de su colegiado. En fin, nos impacta en la vida cotidiana. Así que ahí tenemos todo un reto y una idea para hacer un observatorio en designaciones, no solo en el proceso de la decisión de la persona designada, sino ya durante el ejercicio del encargo, ¿no? Claro, porque incluso los propios legisladores, yo he escuchado a senadores decir, ¿y luego qué? O sea, presentan su informe, por ejemplo, un organismo constitucional autónomo, presentan su informe. ¿Y luego qué? ¿Nosotros qué? Eso es, a mí me han preguntado legisladores, ¿eso es control parlamentario? Porque eso parece más algo de trámite, de, sí, gracias por el informe, aquí lo archivamos, pero no tiene ninguna consecuencia. Si dijeran, sí, y nos equivocamos en estas decisiones, parecía que tampoco tiene ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, creo que es muy importante eso. Y quizás vinculado con ese tema, le quería preguntar a la doctora Fabiola Navarro que también la sociedad ha cambiado, es decir, el mundo se ha transformado. En el año 1272, el rey Eduardo I, cuando nacía propiamente el Parlamento británico, alentó a los súbditos a enviar peticiones a sus representantes, ¿no? Y de entonces a la época, pues hay una mucho más activa participación y se hacen peticiones ahora de forma electrónica.
en el Parlamento británico. Nosotros pareciera que todavía no hemos logrado aprovechar las tecnologías para hacernos presente en el Congreso o en las actividades del Congreso. Pareciera que nuestra participación se limita al día de la votación, votamos y esperamos dentro de 3 años o dentro de 6 años para volver a votar y ahí premiar o sancionar. Pero, ¿qué tendríamos que hacer para ser más efectivos y sobre todo potenciar el uso de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero que son tecnologías en nuestro régimen democrático? Creo que hay que hacer lo que decías hace 2 preguntas, y es hablar también de lo que se ha conseguido, de lo que se ha avanzado. Yo creo que es serio y es necesario hablar de las bondades que tiene introducir compromisos con lo abierto, ya sea en el gobierno, en la justicia, en este caso en el Parlamento. Lo abierto, por supuesto, que está vinculado también con los datos, y quizá tendríamos que decir también que un componente esencial hoy para entender los parlamentos abiertos está relacionado con la tecnología y con las posibilidades que esto ofrece. Valdría la pena decir muy rápido que los parlamentos abiertos, como los podemos concebir ahora, es el resultado de 2 momentos anteriores. El primer momento quizá es el de los parlamentos electrónicos, ¿no?, en donde había esfuerzos por digitalizar procesos internos para hacer más eficiente el trabajo parlamentario, pero interno. Eso evoluciona con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, y entramos a un segundo momento en donde hablamos de lo digital, y ya tenemos portales, tenemos otro tipo de mecanismos, correos electrónicos, redes sociales, por las cuales podemos establecer comunicación directa con nuestras y nuestros representantes, ¿no? Y ahora estamos en otro momento, el de Parlamento abierto, que implica hacer uso de herramientas y de compromisos que se tienen que traducir en instrumentos de seguimiento y de incidencia y de comunicación directa con las personas. Y aquí valdría la pena también hacer quizá un exhorto al país. Vamos a cambiar las legislaturas. El país no es homogéneo en sus avances, y también creo que es interesante revisar en cuál de estos 3 niveles, electrónico, digital, abierto, están los diferentes congresos locales y por supuesto también el federal, y poder ayudar a hacer creo que se necesita hacer también mucha pedagogía sobre lo que es y sobre lo que no es, y hacer un énfasis especial en que se necesita también asignar presupuesto, recursos. Los derechos cuestan. El derecho a la participación ciudadana requiere también de compromisos y de asignaciones presupuestales para que se creen, mantengan, alimenten estas herramientas que permitan una comunicación real y una incidencia y participación efectivas. Claro, cuando nosotros demandamos, muchas veces tenemos opiniones muy duras sobre nuestras instituciones. Son unos flojos, son unos corruptos, etcétera. Pero pareciera como que... Pero no se parecen a nosotros, están lejos de nosotros, no tienen nada que ver conmigo. Y tendríamos que hacernos cargo de esa parte de responsabilidad, es decir, ¿qué podemos hacer para transformar esa realidad? Estamos ya casi por irnos en apuntes parlamentarios, pero yo les quisiera preguntar, empezando con el maestro Dante Preiser, quien es consultor jurídico en Brócoli Consultoría, profesor de Derecho Administrativo en el Colegio de México, pero también alguien con una larga trayectoria joven, pero muy larga trayectoria en los 3 poderes. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Hacia dónde tendríamos que orientar nuestros esfuerzos como ciudadanía para poder incidir en la actividad parlamentaria? Me parece que aquí es bien importante asumir la responsabilidad de los distintos actores que participan en un modelo de gobierno abierto, porque también, como lo dices tú, echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a los congresos, es también hacerlo superficial el problema. En realidad me parece que desde el punto de vista de un parlamento abierto, de una política de gobierno adecuada, tendríamos que exigirle a los congresos la capacidad de accionar los mecanismos que la sociedad civil exige y orientar recursos internos para lograr que esos mecanismos en la medida de lo posible sean formalizados, sean transparentes, sean simplificados, sean claros y que convoquen en realidad a las distintas voces que conforman la sociedad mexicana.
La sociedad civil, y en sociedad civil incluye también a la academia, insisto, a los sindicatos, a los distintos grupos que hay en el país, tiene que esforzarse, principalmente la sociedad civil que es practicante de estas temáticas, esforzarse en convocar a otro tipo de sociedad civil, de temas más específicos, que se llaman normalmente sociedad civil de base, convocarlos y enseñarles el cómo se exige al Senado, cómo se exige a la Cámara de Diputados, cómo se exige a los congresos locales. En este libro que señalaba, se hacen propuestas muy concretas de qué tipo de actitud tiene que tener la sociedad civil para ser efectivos, porque al final el Parlamento Abierto lo que busca es que la incidencia sea efectiva. Ese es el objetivo final. Y finalmente, y creo que es un actor sumamente relevante y que al que habría que exigirle cuentas, es al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a los organismos garantes locales que han hecho con la facultad que el Senado les dio y el Congreso de la Unión les dio de implementar una política nacional de apertura gubernamental. ¿Qué mecanismos ha trabajado con el Congreso? ¿Qué mecanismos ha trabajado con el Ejecutivo? ¿Con el Poder Judicial? Y cómo eso lo han tratado de llevar desde un punto de vista de planeación estratégica para que, como ya señalábamos, aceptar que ha habido avances, que no existan retrocesos, pero que conforme vaya pasando el tiempo vayamos teniendo mejores mecanismos de Parlamento Abierto. Claro, todos tenemos una parte de responsabilidad, así es la democracia. Mari Carmen Nava. A mí me gustaría comentar una de las aportaciones en el Sistema Nacional de Transparencia sobre el pedacito de Parlamento Abierto, es que en nuestra normativa, en los lineamientos que nos rigen a los organismos garantes nacionales, bueno, el nacional y los locales, es que ya pasamos de gobierno abierto a Estado abierto. Entonces eso nos va justo permitir poder pues tocar de otra manera a las legislaturas por parte de los organismos garantes. Así que ya hay más mecanismos de apertura institucional, al menos en el plan normativo, y bueno, pues esa reforma prácticamente la impulsé yo durante casi 3 años, de tal manera que pues ahí hay una herramienta por utilizar. Y me gustaría también referir, sobre todo para consulta posterior de quienes nos están escuchando, es que hay 2 diagnósticos nacionales de Parlamento Abierto que ya se levantaron hace años, pero que pueden muy bien utilizarse justo de parte de las organizaciones de sociedad civil. Por supuesto, tú has también coordinado otros ejercicios de monitoreo de Parlamento Abierto desde el ámbito académico. Consúltenlos, así como la recomendación que hizo Dante. Y también tenemos otro libro de retos de Parlamento Abierto en las legislaturas y el Congreso de la Ciudad, que tuvimos igual la honra con un conjunto de personas de la academia que coordinaras junto con Lisandro Devoto. Así que consulten esos materiales. Me parece que en la medida que también desde justo el campo que nos ocupa de las experiencias utilicemos esos materiales para ir divulgando esta cultura y se vaya aterrizando en el día a día. Muchas gracias. Sí, es parte de esa pedagogía de la que nos hablaba Fabiola Navarro. Tenemos que seguir hablando de las bondades que tienen los ejercicios abiertos, los parlamentos abiertos, los datos abiertos. El reto es transformar esta cultura de transparencia vieja que asume que solamente dando la información mínima que pide la ley o la que piden las personas a través de ejercicios concretos es como se cumple con las leyes, y tenemos que evolucionar y entender que los parlamentos abiertos implican procesos, presupuestos, compromisos, mucha seriedad, y que en efecto nos involucra a todos. Lo que tú decías hace ratito resume la idea que muchos tenemos de cómo nos acercamos a los problemas, y tenemos que asumirnos como parte de la solución y a veces también del problema, de la distancia que a veces como ciudadanía o población tomamos de los asuntos públicos, y en ese sentido entender que esto se construye entre todos, y que en efecto esa forma de participar el día de las elecciones es algo que está desgastado, que es insuficiente y que no sirve para lograr lo que creo que todos queremos, que es transformar y mejorar el país para ser una sociedad más incluyente, más desarrollada y más humana. Qué inspirador. Ahora lo que tendríamos que hacer es poner manos a la obra, ¿no? Es decir, no basta con informarnos, sino que tenemos también que tomar acción. Ya nos escuchan a través de Radio Congreso, a través del canal del Congreso, nos ven y nos escuchan. Y ahora ¿qué sigue? Pues ahora hay que
poner nuestra mente y nuestras manos en acción para poder incidir en la actividad parlamentaria. Ya nos vamos, pero antes les quisiera pedir en dónde pueden seguir las personas que nos escuchan, dónde pueden, si quieren, si están interesados en lo que ustedes hacen, en sus posiciones políticas, ideológicas, etcétera. Doctora Fabiola Navarro, ¿dónde podemos seguirla? En la red social X estoy como @Fabiola Navarro con W de blanco. Muchas gracias, Fabiola Navarro. Maestra María Carmen Nava Polina. Yo estoy también en X como @MariCarmenNava y también pueden consultar información en mi sitio web que es mariadelcarmennavapolina.mx. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Maestro Dante Preiser. Yo estoy en todas mis redes como @DantePreiser, como se escucha con doble S, y ahí nos podemos comunicar. Yo todavía no me acostumbro a decirle X a Twitter, pero bueno, ya dijeron cuáles son sus redes sociales y le agradezco a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy y sobre todo a las personas que nos apoyan en la realización de apuntes parlamentarios, a Radio Congreso, a Lulú Ruiz en la producción, en la operación Cassandra Guzmán, en el servicio social Ajax García. Yo soy Kenvir Puente, nos vemos la próxima. Apuntes parlamentarios.